Bueno, como todos sabéis, la obesidad es un tema de actualidad. De hecho, cualquier día, o generalmente casi todos los días, podemos escuchar en cualquier medio de comunicación algún tipo de noticia relacionado pues, con la obesidad. Y la verdad es que no es para menos, ya que aunque siempre se están tomando medidas preventivas y lanzando campañas con el fin de conseguir disminuir esta patología, la verdad es que la obesidad continúa incrementándose y de hecho la Organización Mundial de la Salud y el Grupo Internacional de Trabajo en Obesidad pues ya la han calificado como la epidemia del siglo XXI. Así, por daros unos datos un poco para que os deis cuenta de la importancia de este problema, unos datos que lanzó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pues para que veáis, desde 1980 la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. Ya se considera el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. El 9% de los escolares sufren obesidad y el 33% sobrepeso, y casi con toda seguridad un niño gordo se convertirá en un adulto enfermo de obesidad, y el dato más alarmante es que cada año 2,8 millones de personas mueren a consecuencia de esta patología. Como todos sabéis, la obesidad es una enfermedad crónica compleja de origen multifactorial que se caracteriza por un exceso de acumulación de grasa corporal. Además, esta acumulación de grasa corporal conlleva pues, el desarrollo de ciertas patologías, principalmente en los órganos internos, y el gran problema es que muy pocas personas son conscientes de los problemas que conlleva la obesidad. De hecho, la sociedad tiende a considerar únicamente obesos a aquellas personas que es obvio que tienen una obesidad, normalmente en los casos extremos. Y sin embargo hay casos, grados inferiores de obesidad que ya conllevan un riesgo de mortalidad. De hecho, por cada 15 kilogramos de más sobre el peso normal, se incrementa en un 30% el riesgo de muerte prematura. Como sabéis, bueno, pues la obesidad, fundamentalmente la obesidad de tipo abdominal, va a suponer toda una serie de alteraciones en los órganos vitales, dando lugar a determinadas patologías como pueden ser pues, la hipertensión, dislipemias, incluso desarrollo de diabetes tipo 2, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer. Las personas con múltiples patologías y obesidad, fundamentalmente de tipo abdominal, pues tienen un riesgo aumentado de mortalidad. Bueno, ¿cuáles son las principales causas de que la obesidad continúe incrementándose? En esta diapositiva os voy a mostrar un poco cómo ha ido cambiando el estilo de vida y la vida a lo largo de los años, para que os hagáis una idea. Pues antes los trabajos que se realizaban diariamente pues, suponían un mayor esfuerzo físico, mientras que hoy en día ya todo está muchísimo más automatizado. Para llegar a los sitios pues siempre se tendía más en ir andando, o hoy en día se utiliza mucho más el coche y el transporte público. Generalmente se tendía a comer en casa y en familia, mientras que hoy en día cada vez hay menos tiempo pues, dedicadas a estas actividades. Se tiende más a comer rápidamente y se tiende también a comer enfrente del ordenador. Los niños pues antes jugaban con la pelota de cualquier otra manera que suponía algo de actividad física, mientras que hoy los juegos que tienen pues no suponen tanto esfuerzo físico y por tanto no supone un gasto energético. Y luego el sedentarismo pues puede llegar hasta límites insospechados, como os muestro en la última fotografía. Entonces, para que os hagáis una idea, ha habido un cambio total en el estilo de vida. Hay un mayor consumo de alimentos de alto contenido calórico y cada vez un mayor sedentarismo. Por supuesto, la genética está cobrando cada vez más importancia y de hecho se está viendo pues, que la genética tiene un papel muy importante con los cambios que se están produciendo en el estilo de vida. Y de hecho, bueno, a excepción de la obesidad monogénica, que es la obesidad que se genera como consecuencia de un único gen disfuncional, y únicamente supone el 5% de todos los casos de obesidad,
El resto de obesidades que no sean consecuencia de alguna enfermedad, sabemos que son el producto de la interacción entre el estilo de vida y la genética. De hecho, bueno, existen numerosos estudios de asociación y continúan realizándose estudios de asociación y del genoma completo, y ya se han identificado pues, 130 genes relacionados con obesidad. Bueno, con obesidad o genes relacionados pues, con el crecimiento y diferenciación de los adipocitos, genes relacionados con la regulación del gasto energético y también genes relacionados pues, con la regulación de las señales de hambre y saciedad. Y además ya se ha demostrado que entre el 50 y el 70% de la variación interindividual en el grado de obesidad es propia de la genética de cada individuo. Bueno, el tratamiento principal de la obesidad continúa siendo el tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional consiste pues, básicamente en el establecimiento de una dieta personalizada basada fundamentalmente en las necesidades energéticas del paciente. Una vez que se establecen esas necesidades energéticas, se deben instaurar unas pautas nutricionales saludables, junto con un programa pues, adecuado de actividad física, con el fin de conseguir maximizar esta pérdida de peso, fundamentalmente a partir de masa grasa, tratando de mantener el máximo posible la masa libre de grasa. Además, es muy importante que a lo largo del periodo de pérdida de peso se consigan instaurar en el paciente hábitos nutricionales saludables que le permitan, que pueda mantenerlos una vez que ha finalizado la pérdida de peso, con el consiguiente que pueda mantener esa pérdida de peso durante un periodo durante un largo plazo. Además, cuando el tratamiento nutricional no es suficiente, sí que puede acompañarse con tratamiento farmacológico y en última instancia, ¿no? Pues con cirugía bariátrica, pero tanto la cirugía bariátrica como el tratamiento farmacológico siempre deben ir acompañados del tratamiento nutricional. Bueno, a nivel poblacional, todos hemos oído hablar de infinidad de métodos de pérdida de peso. Continuamente somos bombardeados pues, por diferentes estrategias para perder peso. Normalmente estos métodos de pérdida de peso siempre pues, nos prometen pérdidas de peso rápidas y sin esfuerzo. El problema de todos estos tipos de dietas es que sí que pueden conseguir pérdidas de peso rápidas, pero normalmente no suele ser a partir de masa grasa. Sí que pueden provocar pérdida de masa grasa, pero fundamentalmente provocan la pérdida de la masa libre de grasa, con el consiguiente disminución del gasto energético. La disminución del gasto energético es uno de los principales responsables que una vez que se finaliza el tratamiento nutricional aparezca el llamado efecto yo-yo, o sea, cuando una persona disminuye el gasto energético, luego es más propensa a recuperar el peso perdido. Por otro lado, a nivel de investigación, pues siempre se continúa investigando, tratando de buscar el método de pérdida de peso más efectivo, pues que permita perder el peso saludablemente y además pues que lo puedas mantener durante largos periodos de tiempo. Por un lado, siempre se ha trabajado un poco viendo la influencia de los macronutrientes de la dieta, ¿no? Pues cambiando las proporciones de hidratos de carbono, lípidos y proteínas y ver si realmente esto influye en la pérdida de peso. Hay autores que afirman que la proporción de macronutrientes en la dieta no influye para nada en la pérdida de peso, sino que es más bien una cuestión de la restricción energética que se le instaura al paciente. En este sentido, hubo una publicación en el 2009 donde se estudiaba, se aplicó una intervención nutricional en 800 pacientes y se estudiaban 4 tipos de dietas variando la composición de macronutrientes. Tras 2 años de intervención, 2 años de pérdida de peso, la conclusión a la que llegaron estos autores fue que no había influencia de los macronutrientes, sino que todas las dietas habían tenido la misma efectividad en la pérdida de peso, independientemente de la proporción de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Este artículo fue muy criticado por investigadores posteriores y, de hecho, en el 2010 en la misma revista se publicaron datos de otro estudio, el estudio Diógenes, no sé si habréis oído hablar de él. Este estudio no estudiaba tanto la pérdida de peso, sino más bien el periodo de mantenimiento tras la pérdida de peso y
sí que estudiaron diferentes dietas con diferente composición de macronutrientes y observaron que aquellas dietas que tenían una mayor proporción de proteínas y hidratos de carbono de bajo índice glucémico mantenían muchísimo mejor el peso que el resto de grupos. Luego, publicaciones más recientes pues de este año pues continúan viendo que realmente la composición de macronutrientes sí que puede tener diferencias en la pérdida de peso o en los beneficios que se adquieren con la pérdida de peso. En este sentido, un ejemplo que se llevó a cabo en el departamento de la Universidad de Navarra, también se estudiaron dos dietas con diferente proporción de macronutrientes. En este caso se estudió pues, la pérdida de peso. Eran dos dietas, una dieta convencional y una dieta que presentaba un 30% de proteínas y un 40% de hidratos de carbono. Y en este caso se observó que los pacientes que estaban incluidos en la dieta con una mayor proporción de proteínas sí que perdían más peso que los sujetos que seguían la dieta convencional. Un ejemplo también más reciente llevado a cabo en el departamento estudiaba a 17 sujetos diabéticos y se les incluía en una intervención nutricional de 2 periodos de 4 semanas. Durante el primer periodo tenían que mantener su ingesta habitual y durante el segundo periodo de 4 semanas se sustituía el desayuno, el almuerzo y la merienda por productos con un contenido moderado en proteínas y hidratos de carbono de bajo índice glucémico. Este estudio no fue un estudio propio de pérdida de peso, pero sí que observó que durante el segundo periodo, cuando sustituían durante el desayuno, el almuerzo y la merienda productos con un contenido moderado en proteínas y hidratos de carbono de bajo índice glucémico, sí que se registraba una pérdida de peso significativa. Era muy leve, era de 1 kilo, pero fue significativo en comparación con el otro periodo. Y además, lo interesante fue que la mayor parte del peso perdido fue a partir de la masa grasa, mientras que mantenían la masa libre de grasa. Bueno, por otro lado, también hay numerosos estudios en función de la composición de los alimentos de las dietas. Así pues, se ha visto que pues, aumentando determinados componentes nutricionales se puede favorecer la pérdida de peso, se puede favorecer pues factores como la saciedad y favorecer que el paciente siga más fácilmente la dieta. Hay numerosos estudios llevados a cabo pues, con una mayor ingesta de fibra o pues, aumentando la ingesta de ácidos grasos omega 3 o controlando un poco el índice glucémico de los hidratos de carbono. También se han puesto muy de moda los antioxidantes. En este sentido, también os muestro un ejemplo llevado a cabo en el departamento. En este estudio pues, eran 2 dietas equilibradas y una de ellas tenía una mayor ingesta de ácidos grasos omega 3 a base de pescado azul. El estudio duró 8 semanas de intervención. En este caso, una mayor ingesta de ácidos grasos omega 3 no supuso una mayor pérdida de peso en comparación con la dieta convencional. Por otro lado, otro estudio también llevado a cabo en el departamento comparaba 2 dietas equilibradas. Una de ellas aumentaba la ingesta de fibra y hidratos de carbono de bajo índice glucémico y en este caso una mayor ingesta de fibra y una mayor proporción de hidratos de carbono de bajo índice glucémico sí que supuso una mayor pérdida de peso en comparación con la dieta convencional. Bueno, y una vez he hablado ya de los macronutrientes y la composición de alimentos, deciros pues que hoy en día ya las investigaciones no se quedan únicamente en la composición de las dietas, sino que tratan de ir un poco más allá y personalizar aún más el tratamiento en función de la genética del individuo. Así nace la genómica nutricional, que trata de estudiar un poco la respuesta del tratamiento en función de las variaciones genéticas de las personas. Esta interacción entre genes y nutrientes se sabe que tiene un carácter bidireccional, de ahí surgen otras 2 disciplinas que son la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética estudia un poco la respuesta que puede tener el individuo al tratamiento nutricional en función de sus variantes genéticas y la nutrigenómica estudia más el efecto que pueden tener los nutrientes sobre determinados genes. Además, en estos últimos años se ha visto que estas interacciones entre genes y ambiente
están también totalmente relacionados por factores epigenéticos. Bueno, y aquí os pongo pues, unos ejemplos de estudios de nutrigenética que también, para que os hagáis a la idea, son, pues, en este caso he puesto 3 genes, pues el FTO, la perilipina y la adiponectina. Son 3 polimorfismos. Son grupos poblacionales a los que se les estableció una intervención nutricional. En el primer caso, pues, debían de seguir pautas relacionadas con la dieta mediterránea, y en los 2 últimos casos se les instauraba una restricción energética. La variable principal, pues, fue valorar un poco la evolución del peso o el peso perdido o el mantenimiento del peso, y se vio, bueno, pues en el primer caso, los sujetos que eran portadores del alelo mutado o del polimorfismo tenían una menor ganancia de peso a lo largo de los 3 años. En el segundo caso, los sujetos portadores de la mutación tenían una mayor resistencia a la pérdida de peso, y en el último caso, los sujetos no portadores de la mutación tuvieron un mejor mantenimiento del peso perdido. Un ejemplo de la otra disciplina de nutrigenómica también es un estudio que se llevó a cabo en el departamento. En este caso se estudiaron 120 sujetos sanos a los que se les tomó en un momento puntual pues, medidas antropométricas, información sobre el estilo de vida, y también se les extrajo muestras de sangre. A partir de ahí se estudió la expresión de genes proinflamatorios, y se vio que aquellos sujetos que tenían una mayor ingesta de frutas y verduras tenían disminuida la expresión de estos genes proinflamatorios. Y bueno, y por último ya os hablo ligeramente un poco de epigenética. La epigenética hace referencia a los cambios reversibles del ADN y las proteínas que se unen a él. Y en función de estos cambios, pueden hacer que hay genes que se expresen o no en función de las condiciones exteriores. Uno de los cambios que más se ha estudiado en epigenética son la metilación del ADN. Entonces, se valoran los cambios en el patrón de metilación de genes determinados. En este caso, también un estudio más reciente llevado a cabo en el departamento, se estudió un poco la intervención nutricional con la epigenética. El estudio consistió en lo siguiente: era un estudio de 8 semanas de intervención con dieta hipocalórica, y una vez que finalizaba el tratamiento se identificaban los sujetos respondedores y los sujetos no respondedores. Los sujetos respondedores fueron aquellos que perdieron más del 10% del peso inicial, y los sujetos no respondedores aquellos que perdieron menos del 5% del peso inicial. Una vez que se seleccionaron los sujetos que mejor habían respondido y los que peor habían respondido al tratamiento, se estudió el patrón de metilación de genes determinados, genes que podían estar implicados en la modulación de la grasa corporal y en el metabolismo energético. Y realmente sí que se observaron diferencias epigenéticas, diferencias en el patrón de metilación de estos genes antes y después de la intervención en función de ser respondedor y no respondedor. Por eso, en este sentido, bueno, la epigenética está adquiriendo cada vez más importancia y puede ayudarnos a entender por qué unos sujetos responden y otros no al tratamiento. Y bueno, para finalizar, deciros que la nutrición personalizada es una de las aplicaciones de la investigación en genómica nutricional. Sin embargo, hasta que la evidencia entre la interacción nutrición y genes sea más robusta, deberíamos ser prudentes en la elaboración de dietas relacionadas con el genotipo y al mismo tiempo tomar medidas para evitar falsas expectativas. Y esto es todo. Muchas gracias.